Ujú, ujú. Exacto, los que no pudieron asistir. Bien, entonces esa actividad del ensayo del libro de Salvador Dubán, no la van a entregar ahora, sino que yo les voy a ampliar la fecha para que la entreguen con las actividades de la unidad 2. Y el martes, este martes, me van a entregar el taller sobre punto de equilibrio Sí. de la unidad 1 y el cuestionario, que es una evaluación en línea que deben desarrollar sobre las temáticas de la primera unidad. Entonces, es importante que igualmente le echen una repasada a los materiales, a los videos de apoyo que tenemos ahí y para el efecto del desarrollo de la evaluación. Y hoy vamos a hacer un repaso con un par de ejercicios sobre punto de equilibrio contable, financiero y económico para que ustedes puedan resolver el taller sobre punto de equilibrio económico y punto de equilibrio financiero que tienen como actividad para la unidad 1. ¿De acuerdo? Perfecto, sí. Okay. Ese sí sería el que entregaríamos el martes junto con el Este, cuestionario. exactamente, este lo entregarían el martes junto con el cuestionario. Yo ahorita que termine la charla con ustedes les cambio la fecha para que ya les quede configurado abierto hasta el próximo martes. Entonces digamos que en la charla de hoy lo que quiero que tratemos es, vamos a hacer un repaso sobre punto de equilibrio. Sandra, tú eres de profesión. Contadora. Ah, excelente, o sea que tú el tema lo manejas bien. Creo que Lisset también ya está por acá. Lisset, buenas noches. A Lizeth a veces no le funciona como muy bien el Micrófono, audio, el audio. el micrófono, sí, entonces de pronto por chat Sí, nos escriba. por chat. Eso, el micrófono, el audio, sí. Lisset, nos escuchas. Nos puedes hablar aquí por el chat si tienes inconvenientes con, con el micrófono. Ok, por acá me dice que sí me escucha. Perfecto, Lisset. Perfecto. Entonces, mira, Lisset le comentaba a Sandra que, bueno, ustedes tenían 3 actividades propuestas para esta unidad y la fecha que estaba establecida era hoy 26. Eh, pero bueno, a raíz del inconveniente que hay con el acceso a los libros por un tema técnico en la universidad, eh, por el tema este de la pandemia, bueno, algunos están trabajando desde casa, pero me dijeron que a partir de mañana creo que hay un ingeniero que va a estar allá al frente de eso resolviendo la situación. Entonces, esa actividad que tenían del taller de introducción a las finanzas, del ensayo de Salvador Dubán, no lo van a entregar eh, para esta fecha. Se los voy a dejar para que lo entreguen con las actividades de la unidad 2. Quiere decir entonces que para este martes, que van a quedar como fecha de envío las actividades de la guía 1, tienen el taller que van a resolver sobre punto de equilibrio económico y punto de equilibrio financiero y el cuestionario o la evaluación que tienen sobre las temáticas de la primera unidad. Ese cuestionario
tiene una duración de 1 hora y 15 minutos. Yo creo que es un tiempo suficiente. Hay algunos ejercicios básicos ahí para que ustedes tienen que hacer cálculos en 1 o 2 ejercicios, Ujú. pero tampoco les va a demandar mayor tiempo. Esa también la enviarían el día martes. El próximo jueves nos veríamos nosotros entonces nuevamente, que estamos apretaditos con el tiempo. Nos veríamos el jueves 30 y ahí vamos a trabajar aquí en el encuentro, hacerles un repaso sobre el tema de generación de valor. Vamos a mirar ahí todo lo que es costo de capital, vamos a mirar algo de flujo de caja libre, vamos a mirar algo sobre políticas de manejo del circulante y a partir de esa sesión y de los contenidos de la unidad 2 vamos a trabajar un taller. Yo les voy a entregar ya un modelo o un formato en Excel ya formulado para que luego nosotros podamos calcular los indicadores financieros más importantes frente a la temática que vamos a tratar y puedan ustedes entrar a hacer el análisis sobre cada uno de esos indicadores y luego sugerir cuáles son esas estrategias que ustedes pueden aplicar para cada caso según la compañía que cada uno escoja. Yo les voy a pasar un enlace por WhatsApp donde pueden descargar estados financieros de empresas colombianas y luego eso lo vamos a aterrizar aplicándole cada uno de los diferentes indicadores y políticas de manejo del circulante. Entonces, en la sesión de hoy vamos a mostrarles a manera de aplicación práctica un par de ejercicios sobre punto de equilibrio económico y punto de equilibrio financiero, de tal manera que eso les permita a ustedes ir recordando estos conocimientos y de paso, bueno, podamos aquí despejar las dudas e inquietudes que tengamos y eso les facilite la apropiación de los resultados de aprendizaje establecidos en esta primera unidad. Entonces voy a compartirles aquí un archivo Excel. Si logran apreciar la pantalla compartida. Sí, sí, señor. Okay, perfecto. Bien. Bueno, entonces sabemos que el punto de equilibrio es uno de los métodos más importantes y reconocidos para el buen control financiero de cualquier negocio y que digamos que es un método muy útil para poder entender la cantidad de ventas que se requieren para que los ingresos igualen a los costos y gastos, resultando, por supuesto, en el beneficio cero. Pero vamos a encontrar nosotros ahorita aquí, por ejemplo, tres clasificaciones, por así decirlo, del punto de equilibrio. Entonces hablaremos de lo que es el punto de equilibrio contable, que es el que nosotros normalmente conocemos, en el cual dividimos los gastos fijos entre el margen de contribución. Recordemos que el margen de contribución corresponde al precio de venta unitario menos los costos variables unitarios, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos el punto de equilibrio contable. Pero, yendo más allá, en el propósito de formación de ustedes, ya para ir adentrándonos en el tema financiero,
Igual encontramos otra clasificación de punto de equilibrio, que es el punto de equilibrio financiero o de caja. Este punto de equilibrio financiero o de caja, que también se caracteriza porque no toma en consideración la depreciación ni la amortización, es decir, ninguno de aquellos factores que disminuyen el beneficio contable, pero que de manera general no representan una salida de flujo de dinero del negocio. Entonces, allí encontramos el flujo de equilibrio, el punto de equilibrio, perdón, financiero o de caja. Y vamos a ver también otro punto de equilibrio, que es el punto de equilibrio económico, en el cual nosotros debemos tener en cuenta las expectativas que tiene el inversionista en el negocio, es decir, la tasa interna de oportunidad o la rentabilidad mínima que espera obtener el inversionista en esa compañía. De tal manera que cuando nosotros encontremos el punto de equilibrio, incluyamos también no solamente los costos fijos, sino también el costo que representa para el inversionista, para la compañía, las expectativas del inversionista. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, eso lo vamos a ver aquí a través de un pequeño ejercicio. Yo les traigo aquí un ejemplo. Nosotros tenemos, bueno, vamos a hacerlo inicialmente con el punto de equilibrio operativo que nosotros conocemos. Para este caso tenemos una compañía que tiene unos costos fijos totales de 32 millones de pesos, unos costos variables unitarios de 3.500 que están distribuidos entre costo variable unitario 1.085 y mano de obra 2.415. Esto me suma el total de costo unitario, que son 3.500. Y tengo un precio de venta unitario que corresponde, o el valor es de 8.500 pesos. Me habla de una depreciación de 130.000 pesos. Voy a ampliar un poquito acá porque estoy sin gafas. De una depreciación de 130. Y luego, bueno, tenemos tres maneras aquí de determinar el punto de equilibrio. Una primera forma es utilizando la fórmula punto de equilibrio en unidades. Sabemos que son los costos fijos entre el margen de contribución, y el margen de contribución está determinado por el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios. Pues aplicando esta fórmula, nosotros tendríamos que los costos fijos son 32 millones de pesos. Y eso lo vamos a dividir entre la diferencia que me da el precio de venta unitario con el costo variable unitario, que corresponde al margen de contribución. Yo tengo precio de venta unitario 8.500 menos 3.500 de el costo variable, ¿me da cuánto? El costo variable serían los 6.500. ¿Qué? Tengo
Cuatro mil, el 4.000 pesos. el margen de contribución sería ¿cuánto? Precio de venta unitario menos el costo Menos variable costo, unitario. 5.000. 5.000 Sí. pesos, exactamente. Entonces tendría 32 millones de pesos eh, menos perdón, 5.000 pesos, que es el margen de Ah, contribución. Eso me da 6.400, ¿cierto? sí. Bien, perfecto. Entonces, yo aquí directamente a través de la fórmula determino mi punto de equilibrio. Pero también lo puedo hacer utilizando lo que tradicionalmente conocemos nosotros, los contadores, como utilizando el estado de resultados. Entonces, tomo las ventas, como ya tengo el punto de equilibrio en unidades, sencillamente, yo aquí cojo y multiplico el punto de equilibrio en unidades, ¿por qué valor? Por 8.500. Por 8.500, que es el precio de venta. Eso me da 54.400.000. Luego, igual hago con el costo variable, voy a tomar el precio, el punto de equilibrio, voy a tomar el punto de equilibrio y lo voy a multiplicar por 3.500. 3.500, correcto, que es el costo variable unitario, correcto. Eso me da 22.400. Luego la diferencia me da el margen de contribución. Ok, Aquí está mi perfecto. margen de contribución. Y este margen de contribución me está dando igual que mis costos fijos, entonces quiere decir que aquí mi utilidad es cero, ¿cierto? Antes de impuestos, por lo tanto no voy a pagar impuestos y mi utilidad neta seguirá siendo cero. Hasta ahí estamos claritos, ¿cierto? Sin problema. Sí, señor. Bien, luego yo puedo también esto graficarlo. Entonces, lo que hago es que armo una tablita, armo mi tablita, entonces establezco aquí mis costos de venta, mis costos fijos, mis costos totales y mis ventas totales. Luego, sabemos que inicialmente yo parto de, bueno, de una venta cero, en el cual no voy a tener costos variables, pero voy a tener sí unos costos fijos, ¿cierto? Arranco con unos costos fijos de 32 millones de pesos. Luego, establezco aquí, estimo unas ventas por debajo y por encima de mi punto de equilibrio para ver cómo se comporta en las proyecciones de mis ventas y para ver cómo se va comportando la utilidad igualmente en función a las estimaciones de mis ventas. Entonces arranco aquí, este es un dato cualquiera, tomo un dato por debajo del punto de equilibrio, 2.000, 5.000, tomo el punto de equilibrio que son 6.400 y estimo unos datos por encima de 6.400. Luego, lo que hago es que tomo las ventas, en este caso estamos hablando de 2.000 unidades y las multiplico por el precio de venta, ¿cierto? Y aquí tengo mi costo de ventas. Tengo F5, que es este, mi costo variable unitario. Y lo voy a multiplicar por las ventas que estoy proyectando. Lo mismo hago con cada uno de los de las proyecciones de venta
Lisset se había desconectado, parece que sí. Bueno, lo mismo hago con cada una de estas proyecciones. Y luego, bueno, el costo fijo es constante durante todo el tiempo. Y el costo total simplemente cojo y sumo aquí el costo variable más el costo fijo en cada propósito de venta. Y luego aquí establezco mis ventas totales. Estas ventas totales igualmente voy a tener aquí las ventas multiplicado por el precio de venta unitario, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a tener periodo a periodo esta proyección. Cuando llegue a 6.400, efectivamente aquí ya me va a dar cero mi utilidad, el punto donde mis costos de ventas son iguales a mis ventas totales. Por tanto, voy a tener una utilidad cero y de aquí para adelante, bueno, ya comienzo a reflejar las utilidades según las ventas proyectadas, manteniendo los mismos costos fijos y de acuerdo a los costos variables que estoy manejando. Finalmente, yo esto lo puedo graficar. Tomo las 4 columnas, costo variable, costo fijo, costo total y las ventas totales. Y aquí fácilmente yo puedo ver que, por ejemplo, mi punto de equilibrio, aquí donde se intersectan la línea del costo de venta con las ventas totales. Quiere decir esto entonces, a manera de Profe, una interpretación. pregunta. Sí, Disculpe. dígame. En la tabla que usted hizo, donde dice las unidades de las ventas, le dice 2.000, 5.000. Esos valores, ¿uno cómo los puede sacar? No, esos valores, digamos que yo tengo mi punto de equilibrio que ya lo encontré aquí, que son 6.400 unidades. Claro, Entonces yo parto aquí de mi punto de equilibrio y digo, bueno, voy a estimar ventas por debajo de mi punto de equilibrio y por encima de mi punto de equilibrio. Exactamente. Listo. Entonces tomo valores por debajo y por encima de mi punto de equilibrio. Eso como para ver, exacto, cómo... Eso es como el análisis de sensibilidad, más o menos. Exactamente. De un proyecto, ¿cierto? Exactamente, Listo. correcto. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Interpretamos que para una serie, en el punto donde vendo 2.000 unidades, yo tengo un costo de venta de 7 millones. Y mis ventas totales serán de 17 millones de pesos. Mis costos fijos de 32 millones y mis costos totales de 39 millones de pesos. Entonces, en la medida en que voy aumentando las ventas, la línea que de las ventas totales va aproximándose a la línea de costos totales. Entonces, ya vemos aquí que cuando llego a 6.400, bueno, ya aquí tengo mi punto de equilibrio. ¿Sí? Y aquí fácilmente yo puedo ir haciendo mi análisis sobre
el posible comportamiento de mis utilidades y sobre el posible comportamiento de cada uno de los costos frente a las ventas. Esto para el punto de equilibrio operativo, el que normalmente nosotros hemos visto de pronto en el pregrado, dependiendo de la formación de cada uno, y esto nos va a servir igualmente para poder implementar políticas, por ejemplo, de producción o políticas de venta o políticas de ampliación de mercado, de segmentos de mercado, etcétera, etcétera. O de reducción de costos fijos o costos variables. Luego, nosotros vamos a encontrar otro tipo de punto de equilibrio, que es el punto de equilibrio económico. Este punto de equilibrio económico, digamos que va más allá, porque ya voy a incluirle aquí no solamente identificar cuánto tengo que vender para cubrir mis costos y gastos y que el beneficio sea cero, sino que voy a tener en cuenta la rentabilidad que espera el socio de la compañía o los socios de la compañía. Es decir, el costo del capital invertido por los socios en la compañía. Entonces, en la fórmula anterior, solamente nosotros teníamos en cuenta los costos fijos y lo dividíamos entre el margen de contribución, es decir, entre el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario, el costo variable unitario, perdón. Ahora, a esos costos fijos le vamos a sumar la rentabilidad que espera el inversionista obtener de su inversión en la empresa. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí es importante, antes de entrar a detallarles el ejercicio, bueno, la TIO, que Profe, es... disculpa, sí, una pregunta, sí, porque yo señora. ahorita no escuché porque se me separó el video y me sacó. Ah, bueno, ok. Ahí hay unos valores en la parte de arriba donde dice costo variable unitario. En el primer, en el primer caso, en el En el primer caso, okay, sí, señor, sí. Ok, perfecto. De hecho, en el segundo, en el punto de equilibrio económico también está. Ok, ajá. Que es 1085 y 2000, 415. 2415, sí. Okay. Es que no escuché esa parte. Profe. Ah, bueno, y se los desglosé así porque en el ejercicio que ustedes van a desarrollar, hay un ítem que les plantea en el ejercicio que hay unos costos variables unitarios y que hay una mano de obra igualmente como costo variable unitario. Entonces, en ese caso se suman las dos para sacar el costo variable unitario total. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Sí, señor, sí, sino que no lo había visto. O sea, no está ahí. Bien, bien, muy bien, perfecto. Entonces, luego, este punto de equilibrio financiero tiene en cuenta la TIO. La TIO es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, digamos que es la rentabilidad mínima que aspira un inversionista al momento de, valga la redundancia, invertir en un negocio o en una compañía. Y esa TIO viene afectada por algunos indicadores. Primero, por la expectativa que el inversionista tiene en términos de la rentabilidad que quiere obtener. Entonces, eso se denomina la tasa libre de riesgo. O sea, lo que el inversionista aspira a obtener como rentabilidad al momento de invertir en un negocio. Tasa libre de riesgo, yo la denomino aquí RF. Pero también se afecta la TIO con la tasa de mercado. La tasa de mercado, digamos que es esa tasa que maneja el sector en el cual se desempeña la compañía.
o el negocio en el que se invierte. Esa es una tasa de referencia que manejan los diferentes sectores. En este caso, yo la llamo IM, interés de mercado, o la tasa de mercado. Y bueno, le he dado un valor, 0.12. Supongamos que el inversionista aspira a una tasa del 9%. Y además se tiene en cuenta la beta. La beta es un indicador o una tasa que también se maneja a nivel mundial para efectos de la determinación de la tasa interna de retorno. Esa beta fluctúa también de acuerdo al comportamiento de los mercados y se toma como referente. Entonces, para encontrar la TIO, o sea, la tasa de oportunidad, nosotros tomamos la tasa libre de riesgo, que en este caso es 0.9, y a eso le vamos a sumar la diferencia que resulte entre la tasa de mercado menos la tasa libre de riesgo. Y eso lo vamos a multiplicar por la beta. Si estamos claros. O sea, vamos a coger la tasa libre de riesgos, le sumamos la diferencia que existe entre la tasa de mercado y la tasa libre de riesgo, o sea, le restamos. Y luego el resultado lo vamos a multiplicar por la beta. En este caso tomamos el 0.9, luego cogemos y al 0.12 le restamos 0.9, sumo esos dos valores y lo que me dé lo multiplico por la beta, que en este caso tiene un valor de 1.1. Eso me da 0.042, es decir, el 0.442%. Luego, esa tasa es la que yo traigo aquí como tasa interna de oportunidad. Y lo que hago es que la multiplico por el capital. La multiplico por el capital. Entonces, tomo esa tasa, que es 4.2, la multiplico por el capital invertido, que son 25 millones, y eso le resto el impuesto, que en este caso es el 30%, y lo que me dé se lo sumo al costo financiero. Luego, eso lo divido entre el margen de contribución, que es el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. ¿Sí estamos claros o tienen alguna inquietud? ¿Sí les queda claro? Sí, profe, sí. Okay, Sí, por mi parte también. Perfecto. Entonces, aquí tengo mi punto de equilibrio. Miren que en el primer caso, mi punto de equilibrio era 6.400 y en el segundo caso, ya mi punto de equilibrio aumenta a 6.700. Porque en el primero, yo simplemente estoy teniendo en cuenta los costos fijos más los costos, los otros costos, pero no incluyo la rentabilidad que el inversionista espera. Entonces, desde el punto de vista financiero, este punto de equilibrio económico es mucho más diciente cuando nosotros, como administradores o como gerentes financieros de la compañía, estamos pensando en la rentabilidad que el inversionista quiere obtener de su compañía. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Luego, igual,
vamos a hacer lo mismo y entonces van a encontrar ustedes la diferencia aquí cuando lo trabajamos en el estado de resultados. Vean aquí, por ejemplo, aquí, bueno, aquí voy a tener igualmente mi punto de equilibrio multiplicado por el precio de venta y me va a dar aquí el total de ventas, que son 56.950.000. Y luego en los costos variables igual voy a tener mi punto de equilibrio por el costo variable unitario y me va a dar este valor. Esto me va a dar un margen de contribución que, por supuesto, ya no va a ser igual a los costos fijos. En el caso anterior, miren que mi margen de contribución era igual a los costos fijos totales. Para este caso, ya mi margen de contribución va a tener un valor distinto. ¿Por qué tiene un valor distinto? Porque tiene incluido otro costo, que es el costo de capital de las inversiones de los socios de la compañía. Luego tengo 32 millones en costo fijo. Entonces, la utilidad net antes de impuesto me va a dar a mí, aquí como el margen de contribución, menos los costos fijos, tengo la utilidad antes de impuesto de 1.500.000. Si a eso le quito el 30% del impuesto, que me establece acá el caso, yo voy a tener aquí una utilidad de 1.050.000. Esta utilidad de 1.050.000, ¿qué es? De acuerdo al análisis que ustedes observan aquí. ¿Qué creen que corresponde a esta utilidad de 1.050.000? A ver. Profe, ese es el punto de equilibrio. O sea, esa es... Pues la tío. No, esa es la utilidad que espera el inversionista. O sea, en la parte cuando ya la empresa ya llega a vender las cantidades que se requieren para que llegue al punto de equilibrio. Correcto. No sé si me hice entender, profe, la verdad. Correcto. No, sí, claro, te comprendo. Correcto. Esto es la tasa interna de oportunidad del inversionista. Esto es lo que él aspira a ganarse. Mire, que él aspira a ganarse un 4.20% de rentabilidad, y esa es la rentabilidad que está obteniendo aquí, siendo el punto de equilibrio cero, incluyendo lo que el inversionista aspira a ganarse. Perfectamente bien. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos nosotros un elemento a considerar en términos de análisis financiero, porque no tanto, digamos que ahorita no es importante, por supuesto, determinar cuánto necesitamos vender para que mis costos fijos, mis costos y gastos sean igual a las ventas totales y el beneficio sea cero. Pero es más importante incluir o tener en cuenta la rentabilidad del inversionista, porque esto es lo que le va a permitir a ustedes la generación de valor. Esto, a partir de aquí, usted tiene, y eso lo vamos a ver en la clase que viene, con el tema de los inductores de valor. Aquí tiene una palanca como inductor de valor desde la operación propia del negocio. Entonces, por eso es importante considerar este elemento. El otro tema tiene que ver con el punto de equilibrio financiero, y aquí en se tiene en cuenta los costos fijos más los intereses menos la depreciación más la deuda que se tenga, ¿sí? Entonces, tiene en cuenta igualmente, por supuesto, el
costo financiero que tiene la compañía. Pero lo único es que aquí no toma en cuenta aquellos gastos que no generan desembolso de efectivo. Es lo único que se descuenta para el caso de este tipo de punto de equilibrio. Entonces, no se tiene en cuenta ni depreciaciones ni amortizaciones. Bueno, hasta ahí estamos. Perfecto, sí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros como actividad? Voy a compartirles acá. Voy a cambiarme de pantalla para compartirles. Bien, ahí ya observan la plataforma abierta. Sí, señor. Ok. Yo Sí, la señor. observo. Bien, perfecto. Entonces, nosotros aquí vamos a resolver este taller. Este taller lo vamos a entregar el día martes. Aquí, ¿qué se pide? Dice, bueno, Atlantic fabrica aditivos para gasolina. El costo variable de los materiales es de 1.25 por litro y el costo variable